¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar en serio la muerte? Nos reímos de ella, pero la negamos. Como si morir no fuera una posibilidad más latente para todas y todos. Te quiero dar la bienvenida al podcast de Exequias, en el que vamos a estar hablando, conversando profundamente y con mucho interés sobre la muerte y cómo esta palabra, esta situación se convierte en un tabú que nos afecta y particularmente nos afecta en nuestros procesos de duelo, nuestros procesos de pérdida, porque sabemos que vamos a morir, pero no queremos creer que podemos morir, y hablar sobre la muerte nos ayuda de alguna manera a enfrentarnos a ese momento en el que comprobaremos irremediablemente la fragilidad de la vida y nos enfrenta, no hay otra palabra para describirlo, con nuestra propia mortalidad. Es un proceso de reestructura, de transformación de nuestra identidad, sobre todo de nuestra identidad después de la muerte. Entonces te doy la bienvenida y le quiero dar la bienvenida a estas dos grandes mujeres que nos están acompañando en esta sesión. Eri y Fabiola nos están hablando sobre el duelo, sobre la muerte, pero no quiero hablar acerca de ellas. Quiero que ellas se presenten. Muy bien, pues tomo la palabra. Mi nombre es Erika, Eri para más confianza. Y pues soy psicóloga, acompaño desde la psicoterapia y ya desde que salí de la carrera. Llevo ya aproximadamente 8 años acompañando en psicoterapia. Entonces, bueno, pues la verdad es que es mi pasión y es algo que me llena mucho también a mí en general el poder acompañar a otros pues en sus dolores, ¿no? Y bueno, en este día que vamos a hablar acerca de la muerte y de por qué no se habla de la muerte y en cuestión del duelo, pues me complace estar aquí de invitada. Y pues Fab, tú también platícanos un poquito de ti. Claro que sí, gracias Eri. Pues soy Fabiola y yo me metí en estos temas de duelo a partir de mi propio duelo, ¿no? De la experiencia de escuchar a la gente decirle, échame ganas, ¿no? Échale ganas a lo que estás viviendo. Y yo dije, no, no quiero eso, ¿no? Quiero que tener a alguien que me acompañe realmente, alguien que sepa. Y entonces tuve en mi camino, pues, personas que me ayudaron y ahora yo me convierto en esta persona, ¿no? Tengo 3 años en un grupo de duelo acompañando a personas y haciéndoles ver que no están locas y que hay un más allá, ¿no? Un más allá de la vida, hay un más allá de la muerte, ¿no? En recuperarnos. ¿Y qué decía? Pues bueno, yo soy Abner, Ab para los amigos. Y pues bueno, yo me involucré en temas de duelo porque me interesa acompañar especialmente a los hombres. De pronto en esta cultura tan mexicana castrada para nosotros, varones, de expresar emociones, de expresar situaciones. Y me pareció muy interesante en pandemia, en post pandemia, poder generar y fortalecer un programa de acompañamiento para hombres en el que pudiéramos hablar sobre cómo enfrentar este dolor, cómo enfrentar estas pérdidas sin morir en el intento, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo. Y pensando en esto que les estoy poniendo sobre la mesa, me gustaría arrancar con esta primera pregunta y entonces vayámonos a la conversación sobre por qué nos da miedo hablar sobre la muerte y cómo es que esto, desde su punto de vista, afecta a los procesos de duelo. Pues voy a tomar la palabra. Creo que, pues como buenos mexicanos, nos da miedo siempre hablar de temas incómodos, ¿no? Hablar del dolor, hablar de todo esto que nos incomoda, ¿no? Y por eso evitamos a toda costa hablar de la muerte, porque no sabemos hacerlo y además porque no nos gusta sentir. Creo que esto nos lleva de la mano a no poder acompañar, ¿no? O no saber cómo afrontar este duelo y entonces nos encapsulamos, ¿no? Nos hacemos honguito y que nadie me vea y que nadie me haga. ¿Cómo vete? Sí, creo que, bueno, coincido con el tema social, porque si bien es cierto que como voy a acotarlo pues a México, ¿no? Que puede haber un montón de creencias y
Creo que justo igual tabú es acerca de la muerte, y creo que pues, somos el único país que celebra la muerte, que se ríe de ella, que la dramatiza de alguna forma, ¿no? Entonces, recordemos que también la risa es un mecanismo de defensa, ¿no? De aquello que no queremos tocar, mencionar, y que incluso vemos a lo mejor en otras personas y que pues les ha dolido demasiado, ¿no? Algún tema de muerte, y pensamos que de esa misma manera nos va a atravesar, ¿no? Ese dolor. Entonces, evadir el dolor también es algo que constantemente, les digo, hablo de, pues, a nivel nuestro país, que nos enseñan, ¿no? Y creo que otra cosa importante es que, pues, el hecho de que evadamos este tipo de pláticas incómodas, como lo mencionabas, también es el punto de decir, pues, en familia, a lo mejor ya poniéndolo más a un tema más individual, porque también esto es un tema muy subjetivo, pues si lo ponemos en tema, lo vuelvo a decir, en familia, podemos decir, no, bueno, pues ya quieres que me muera, pues quieres la herencia, ¿no? Por eso lo estás diciendo. Entonces empezamos ahí con creencias también más desde lo personal, nos vamos a lo social, y eso hace que también genere pues ese desconocimiento, ¿no? El hecho de no saber y qué hay después de la muerte, y da miedo el desconocimiento. Entonces eso, y bueno, el hecho de cómo acepten el duelo, que no se hable de la muerte, también creo que es un dolor más intenso, incluso hasta en temas legales, y que tiene que ver con los funerarios, o todos esos pues engorrosos trámites del no saber, ¿no? O sea, qué me dejó mi papá, mi mamá o tal persona, y no sé qué sigue después de esto, no sé si él necesitaba, no sé, una última voluntad o qué sé yo. Entonces hay muchísimo desconocimiento a través de eso. Pero, ¿cómo me escuchas? Sí, o sea, justo escuchándote, Eri, me dijiste algo bien particular. Este miedo a lo desconocido, justo, ¿no? ¿Qué es lo que hay allá? Recuerdo esta canción, creo que es de Los Ángeles del Infierno, que dice que hay amigo al otro lado del silencio, ¿no? Y nos crecemos en este ambiente desde el punto de vista espiritual, mitológico, depende de la cosmovisión, de la cultura, la familia, etcétera, de qué pasa o qué hay después de la muerte. Y el no saber, creo que sí genera un miedo, por supuesto, un miedo personal, pero también este miedo de si hay un más allá, si hay un después de, y si sí hay, es como me lo pintaron, es feo, es bonito, es caluroso, o es muy suavecito, esponjosito en las nubes. ¿De qué trata, no? Y esa parte también afecta en el duelo, ¿no? De saber hacia qué punto se dirigió la persona, hacia qué punto me voy a dirigir yo. Y a veces creo que también me atrevería a hablar sobre hacia qué punto me dirijo yo, el doliente, para ver si me encuentro con la persona que se fue. Si me voy a encontrar a esta persona, si voy a tener ese abrazo extra, ese apapacho extra, esa plática extra, o las que sean, ¿no? Creo que habla mucho desde esta cosmovisión, desde esta parte del desconocer. Realmente, bueno, desde mi visión personal, creo que solo hay una persona que conozco que ha regresado de la muerte, y de ahí en fuera nadie, ¿no? Sí, justo. Jesús, por supuesto. Sí, desde mi cosmovisión personal, ¿no? Estoy hablando desde mi persona. Pero, y bueno, además no lo conozco, ¿no? O sea, no es mi compa, pero sí es como, de ahí en fuera, no, nadie más, no sabemos. Nadie ha regresado, nadie ha venido para decirnos, oye, es que es así, esto pasa. Y esta zozobra, o sea, a mí sí me genera un poco de zozobra, como, y no tanto desde el voy a ser buena persona para que me vaya bien, sino del pase lo que pase, ¿qué hay ahí? ¿No? O sea, sí hay algo más, ¿saben? Esta parte me genera este conflicto, y en este conflicto, desde diferentes cosmovisiones, me surge lanzar esta siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es que cuando empezamos nuestros procesos de duelo y los empezamos a experimentar, a sentir, etcétera, de pronto la sociedad está esperando, y yo me atrevería a decir exigiendo, que un doliente, una persona que está atravesando un proceso de duelo, vuelva
a la normalidad, o sea, vuelva pronto a la normalidad. ¿Qué es desde sus visiones personales, lo he vivido, desde lo analizo, acompaño a personas? ¿Por qué esperamos que alguien en duelo vuelva a la normalidad rápido? Creo que, igual ahora voy a tomar la palabra, Mm. pero creo que justo, como bien decía hace ratito, mm, estamos dentro de un sistema, ¿no? Desde una sociedad en donde justamente no, nada es solamente individual, ¿no? Hay un todo que lo acompaña. Y esa inmediatez en la que estamos constantemente viviendo, que si bien a partir de la pandemia, si antes ya estaba un poco, pues después de pandemia, creo que todo empezó como a ser más rápido, ¿no? Aplicaciones que en un 2x3 ya tienes, no sé, una compra, ya tienes algo que quieres de comer, ya estás inscrito en algo, ¿no? Entonces creo que justo esa inmediatez en la que constantemente estamos atravesados. Por otro lado, pues el sistema político en el que nos encontramos es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo es necesito que funciones, que produzcas, que hagas, ¿no? Y que si a mí no me funcionas como empresa, como integrante de una sociedad, no me sirves, ¿no? O sea, en cuestión económico, en cuestión, pues sí, de poder dar no sé, un servicio, no sé. Entonces creo que igual esa parte es muy importante tomarla en cuenta, porque si nos vamos a nivel que también como familiar, estamos esperando a que mi familiar, mi pareja, mi amiga, amigo, también conviva conmigo desde la alegría, ¿no? Entonces creo que también normalizamos ese otro lado de no convivir con alguien que está triste. ¿Por qué? Porque también ese es el típico, no sé, ¿qué pasa cuando ven a alguien llorar y a lo mejor una persona puede decir, ay, ya no llores, ¿no? O sea, como, todo va a estar bien, ¿no? Échale ganas, como decías hace rato. Y pues el echaleganismo y el tema de que vemos a alguien llorar y eso incomoda muchísimo porque no sé cómo lidiar cuando alguien está triste, cuando a alguien le duele algo. Por eso pues tan de moda y sonado y necesario también pues estas pláticas incómodas. A través de la incomodidad también nos movemos, también crecemos, también aprendemos. Entonces, pues sí, incluso a veces el ni siquiera saber lidiar con mi propio dolor, no sabemos lidiar con el dolor de los demás. Entonces creo que es importante mirar que cuando alguien está en duelo, necesita tiempo, necesita su propio tiempo y acompañarle solo es estar ahí, ¿no? Pero pues no sé cómo lo escuchan ustedes. Sí. Está rudo, está fuerte, porque justo es esto, ¿no? Es solo ver lo material, ¿no? Lo productivo que puedes llegar a ser y te ven así. Y creo que también te ven porque es esta falta de empatía. Yo a veces lo creo y lo veo así como dices, o sea, solo ven, tienes que regresar al trabajo en 2 días, ¿no? A veces te dan, y si bien, porque en mi caso, hace unos años, mi abuelita murió, ¿no? Pedí el día, no tenía vacación todavía, derecho, y me pidieron cubrir el día que falté, ¿no? O sea, solo me dieron un día de pérdida, me acompañé a mi abuelita, la despedí y el siguiente día, ya ven, y después el fin de semana, ven a cubrir ese día. Y digo, yo es como, ¿qué? Era joven en ese entonces, ¿no? Así como, bueno, mi duelo lo llevaba pues igual sola, ¿no? O sea, no familia, ¿no? Porque exacto, cada quien estábamos en nuestro propio duelo y no sabíamos cómo acompañarnos. Y era, o sea, ahora que lo veo estos años, pues como, no debería hacerlo y de aceptarlo, ¿no? Pues también nos obliga este sistema, pero también yo puedo alzar la voz y decir, no, discúlpame, pero necesito mínimo 5 días, ¿no? O sea, yo debí, ¿no? Ahora lo pienso y yo debí de haber dicho esto, ¿no? Actuar de esta manera. Pero claro, o sea, nadie nos enseña a cómo pelear nuestras batallas, ¿no? Y siempre las hacemos solos, regularmente, que no deberíamos, ¿no? Y por eso creo que la sociedad, o sea, solo es de TV y, vámonos, ¿no? Y como decías también, o sea, a veces no sabemos cómo lidiar con la tristeza del otro. Y ese no te quiero ver triste, así que te voy a ignorar o te voy a invitar a la fiesta, ¿no? O sea, lo típico es de, vámonos a embobachar y nos olvidamos, ¿no? Y ahí lloras un poquito, pero te voy a ignorar, te doy unos kilos y salva, ¿no? Y a lo que sigue y a bailar. Creo que, o sea, tenemos mucho miedo, o sea, también creo que es esto, ¿no? Tenemos mucho miedo de ser vulnerables, de que nos vean realmente como somos, además, ¿no? O sea, de, oye, estoy mal, Eri, ¿no? Ayúdame, o sea,
ahorita te lo puedo decir, hace unos años en la vida te hubiera buscado para pedir ayuda, ¿no? Es algo muy fuerte y que debemos trabajar en ello. Ujú. Y creo que están tocando un punto bien interesante que yo no había vislumbrado. A lo mejor voy a decir algo, ¿no? Como fuera de, pero el derecho, el derecho humano a la tristeza, el derecho al dolor. Hace un par de años justamente tuve un proceso de duelo también y se atravesaba mi cumpleaños haciendo reflexión dije, ¿qué pasa con mi derecho a la tristeza? Mi derecho a no estar bien, a no estar a gusto, a no estar... No quiero celebrar mi cumpleaños, no estoy feliz, estoy cumpliendo, estoy acercándome a los 40 y no estoy feliz, o sea, no quiero celebrar, ¿no? Y de pronto, ay, es que tienes que celebrar, es que haz esto, haz lo otro. No, Debe ser. sí, y mi derecho a sentir como se me pegue mi gana, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando violentamos llamémosle este derecho al duelo, este derecho al dolor, tratando de, pues, regresar a esta normalidad, esta nueva normalidad, ¿no? Que estuvo tan de moda? Me parece, hablábamos hace ratito y esto es algo que digo constantemente, no hay Duelorex de 500 miligramos para que te tomes una cada 8 horas en lo que te sientes mejor, ¿no? No es una gripa, no es, sí, no es una gripa, no es como que, ay, lele panchita, ¿no? Y ya te tomas el medicamento. Creo que estamos esperando justamente que alguien en duelo mejore porque nos incomoda el dolor del otro, porque no sabemos acompañar, porque no entendemos las realidades del otro, en todo sentido, ¿no? A lo mejor nosotros en un proceso de duelo podemos decir, bueno, pues, está bien, ya pasó. Pero la otra persona lo va a vivir diferente, lo va a sentir diferente. Y no solamente hablamos de la pérdida de un ser querido, o sea, pensemos en la pérdida de nuestras mascotas, la pérdida de ese lápiz que nos amaba mucho, que amábamos mucho, perdón. Ojalá el lápiz nos amara. Cuando se nos rompe nuestra pijama favorita, cuando chocamos, cuando pasan cosas, ¿no? O sea, no es, bueno, pues ya, me, no, hay que vivir el duelo, hay que procesarlo, hay que vivir este, esta montaña rusa de emociones y darnos la oportunidad de sentir, porque también le tenemos miedo a estos sentimientos, ¿no? A esto que sentimos, esto que experimentamos, y justo en el traer le tengo miedo a lo que voy a sentir, quiero poner para esta otra pregunta, ¿no? Porque lo mencionamos, ¿cómo podemos acompañar? Y quiero utilizar esta palabra así grande, acompañar a una persona en duelo. ¿Cómo podemos acompañar? Porque no solamente se trata de lo que está viviendo la persona, sino de un acompañamiento que va más allá de irnos y echar marchelas, irnos de fiesta o ir a terapia, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar al amigo, a la vecina, a la comadre, en un proceso de duelo sin morir en el intento? Pues es que es complicado. ¿Y yo? Oiga, como bien dice Ap, creo que no hay una lista de, ay, ¿no? Así se vive y así se acompaña y así se sufre y cumples con esto y ya, ¿no? Regresas a la vida, face. Y pues, ¿no? Sí, no hay una guía, una receta o un pasos a seguir, si bien sabemos que, o sea, teóricamente, ¿no? Hay ciertas etapas del duelo o tareas del duelo también, pero no es como que de esta etapa vas a pasar a esta y luego a esta. Realmente puedes empezar por la primera, pero y ya vas casi a la aceptación y te regresas, ¿no? Y entonces así es un vaivén, ¿no? Siempre digo, ningún proceso es lineal. Y creo que, bueno, es bien interesante la pregunta como cómo acompañar. Pues no hay una forma correcta de acompañar. Yo creo que constantemente estamos aprendiendo a acompañar. Y una de esas, como unos de los aprendizajes, igual creo que debe ser mucho esa honestidad conmigo, contigo mismo, misma, que quieres acompañar a otro. Primero, pues cuestionarte, ¿y yo cómo estoy para acompañar? O sea, yo genuinamente quiero acompañar a esta persona que le está doliendo esta pérdida, porque a mí también me duele ver lo que le duele, ¿no?
Entonces creo que incluso es esta otra pregunta que le podemos hacer a la persona, al doliente, como no sé cómo acompañarte, no sé qué decirte, pero aquí estoy. ¿Necesitas algo en específico de mí? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo, no sé, o sea, qué puedo hacer? ¿No? Entonces creo que esa es, sí o sí, sí es una palabra, una pregunta clave que podemos empezar a familiarizarnos con ella. Otra cosa creo que igual es el punto de que lo que decía hace rato, ¿no? No conocemos a veces y no lidiamos tampoco con nuestro propio dolor, porque nos enseñan pues en esta sociedad, ¿no? De evadir mucho el dolor, de que no sintamos dolor, que lo que debamos sentir, por eso creo que las emociones, alegría es la buena, ¿no? Y realmente pues no hay ninguna emoción ni buena ni mala, todas están ahí, tienen una función para lo que estamos atravesando. Yo siempre digo que las emociones son como un radar que nos dice, ¿no? Como algo no está muy bien, algo está pasando, no precisamente bien o mal, pero nos invita a mirarlos, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de acompañar es una chambota, por eso es invitables a quienes quieran acompañar a otras, a revisarse primero cómo estoy yo para poder acompañar, que si no terminamos ahí dos personas llorando también, digo, y no es que esté mal, simplemente el hecho también de esta inmediatez, que no queramos que esa persona salga ya de ese duelo, de ese dolor, de esa depresión, de lo que sea que tenga, sino la presencia, el estar, creo que es algo sumamente valioso, el tiempo que le brindes a esa persona, que sepa genuinamente que estás ahí para él o para ella. Entonces creo que es eso, no hay una guía. Y claramente, pues, duelos, pues, lo podemos decir a nivel temporalidad y teóricamente, como, ay, no, es sano medio año, es sano. No. Realmente, pues, bueno, como tú lo decías hace rato, cada persona va a tener su proceso, aparte también de acuerdo al vínculo que tengas con el ser que perdiste, va a ser también el nivel de dolor, el nivel pues sí, de tiempo que también puedas tardar, ¿no? Que te imaginabas o no. Ahora, otras formas también de acompañar, aunque bueno, yo vengo de la Sierra Norte de Puebla y allá una parte de cómo se vive como el impacto tal vez de la muerte, pues son funerales y a lo mejor justo desde el tema ritual, ¿no? Más en el de catolicismo, pues los rosarios, tus 9 días, el levantamiento de cruz. Habrá otros más rituales, ¿no? Que se pueden hacer no tanto desde la religión, pero que eso también es muy importante, el cómo la persona se sienta acompañada, siente esa presencia y que bueno, la chamba también viene después, cuando ya se acaban esos 9 días y cómo empieza a pesar un poco más a veces esta no presencia de la persona que se fue. Pero todo aporta, al final te muertas. Entonces, creo que eso puedo decir en relación a esta pregunta, que siento que es súper amplia, pero al final de cuentas es importante, no sé, como siempre nombrar, el preguntar siempre, ¿no? El no dar por hecho lo que necesita la otra persona, sino yo pregunto antes de... Y no sentirse superhéroes, ¿no? Porque también tenemos esta mal costumbre de, yo voy a salvarle, lo voy a ayudar y ya va a ser feliz con mi presencia, ¿no? De repente. Y es de, espérate, ¿no? Espérate, o sea, sí, pero gracias, pero no gracias, porque no se trata de eso, no se trata de salvar a la otra persona, o sea, se trata de acompañar, como bien dices, y se trata de, si vas a estar, está bien, ¿no? Nada de echarle ganas, esto también va a pasar, ¿no? La vida, el destino de la vida, o sea, claro que sí va a pasar, ¿no? Claro que sí voy a estar mejor, pero cuando me dices o no, y cuando me dicen esto es como, espérate, necesito respuestas, y tú no me estás dando eso, solo me estás diciendo, ay, ya va a pasar eso. O sea, recuerdo cuando yo estaba así, o sea, llegó una persona y, ay, me pasó lo mismo que a ti. Yo me siento igual, y sé tu dolor. Y yo, claro que no sientes mi dolor, o sea, ¿cómo sabes lo que estoy sintiendo, no? ¿Pasamos situaciones similares? Claro que sí, pero no es lo mismo. Sí, creo que eso que estás diciendo, perdón por interrumpirte, pero creo que sí es importante cuando alguien
quiere, o sea, toma el, ¿cómo se llama? Cuando es el la persona que... Saltador. No, o sea, como en una película, el protagonista lo mira, como el protagonista, ¿no? De, ay, a mí también me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Y, pues sí, o sea, muchos hemos perdido, incluso hay como mucha parte de decir, diario estamos en duelo, diario perdemos. El simple día amanece, se acaba, o sea, el día también lo estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, lo que voy con esto es que sí, creo que es importante igual aprender a poner límites cuando veo o escucho que la otra persona me viene a contar de su pérdida y el dolor y de lo que ella sintió. Es valioso y está bien, lo pasaste. Sin embargo, ahorita me toca a mí. Sí, o sea, así me pasó y era como, incluso yo terminé agarrándole la mano y diciéndole, vas a salir de eso, ¿no? Porque yo decía, espérate. Y creo que es eso, y la importancia de saber acompañar, o sea, si no tienes nada que decir, no lo digas, ¿no? Y pregunta, ¿necesitas comer? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas dinero? ¿Necesitas que te acompañe a los trámites, no? Y no de, pues esto, ¿no? De, échate ganas, nada más. Creo que es muy importante acompañarte de esta manera. Y si no sabes acompañar, hazlo. Es que ya cubrieron y justo como decía Eri, es bien cierto, ¿no? Hablar de cómo acompañar, pues es un temota, y no solamente es un temota, es una chambota. Porque también en estos momentos de dolor, con toda honestidad, hemos vivido un duelo y la vida no tiene sentido en ese momento. O sea, no tienen derecho ni revés a dónde me hago, a dónde me muevo, qué hago, qué pasa, ¿no? Yo en los grupos que facilito siempre le digo a las personas, qué importante es que aprendas a callar. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero, ¿sabes qué? En este sentido de no tener nada bueno que decir, es bueno, vaya, pero el estar, aquí estoy. Es bueno, es importante, se agradece, ¿no? Y conversando, lo decíamos hace ratito, físicamente pues no te estás cayendo, pero emocionalmente, espiritualmente, el mundo entero se está cayendo encima de ti. Tú estás en una espiral espantosa y claro que vas a agradecer una mano que te levante o por lo menos que esté ahí contigo, ¿no? Pues de aquí no te agarro, a ver cómo, de dónde, pero mira, no te caes, no te caes. Sí, darle permiso también a la persona de experimentar lo que sea que esté experimentando, ¿no? Porque justo decía Eri hace rato con esta teoría del duelo, ¿no? Estas etapas. En algún momento vas a experimentar este enojo a Dios, a la vida, al santo de tu devoción y vas a querer meter madres, claro que sí, la vida no tiene ningún sentido. ¿Por qué me está pasando esto? Y no solamente por qué me está pasando, por qué me pasó, es porque estoy sintiendo esto que a veces ni siquiera entendemos. No tenemos una capacitación para ponerle nombre y apellido a nuestras emociones, ¿no? Entonces, el acompañar desde la compañía física, clave, y es buenísimo, porque a veces no quieres hablar con nadie y es bueno, ¿no? No quiero hablar, pero qué bueno que estás aquí. O, sabes que hoy sí tengo ganas de hablar, pero me vas a escuchar, ¿no? Todo lo que tengo que decir y espero que no te incomode, porque probablemente estoy experimentando mucho enojo y entonces voy a decir barbaridades y voy a recordar a su progenitora, a esta persona que se fue, o voy a estar enojado con la comunidad, la iglesia, lo que sea, o con mi familia, o sabes que simplemente quiero hablar. Y justamente el nombre de este podcast, ¿no? Hacer exequias, hacer este rito que me permita de alguna manera dar un cierre personal, porque creo que es importante dar cierres personales a nuestros propios procesos y decir gracias por estar aquí. De nuevo, el no decir ya se mencionó, ¿no? El no decir esto también pasará, estoy contigo, que bueno, gracias por estar aquí. Lo siento mucho, no es que no lo sientes, no lo sé, no sabes ni siquiera, me ha pasado, híjole, pero a lo cual sí, ya están
¿Tú cómo sabes? ¿Qué te consta, no? Acompañar en silencio es clave. Ya de pronto, si quieren abonar más, pues bueno, pues sería bueno tener esta capacitación de primeros auxilios emocionales. Una persona en estado de shock o en estado de duelo puede sobrereaccionar y puede hacer algo que atente contra su vida, contra su integridad, el espacio público que están compartiendo. A lo mejor tener conocimiento si la persona tiene algún padecimiento particular, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá es epiléptica, entonces nosotros sabemos que cuando hay situaciones como estas, noticias así de duras, probablemente va a venir una crisis convulsiva. Entonces, tenemos medicamento, estamos listos, estamos atentos, pero también no desde... Sí, eso tratarlo siempre como en este tema de te enferma, Ajá. quitarle como esa autonomía, ¿no? Ujú. También. Justo, y siempre me parece otra vez retomando para cerrar, el derecho a sentir. Déjame sentir. ¿Y sentiste más? No. Y normalizar el estar mal. Está bien estar mal. No todo es color de rosa. Y está bien un día decir, la vida es maravillosa, y al otro día espero que todos se mueran. ¿No? Está bien. Normalizarlo, vivirlo, sentirlo. Creo que pues me parece que ha sido una conversación muy breve, muy nutrida, pero justo, de nuevo, retomando, es el tener este tipo de conversaciones incómodas. Octavio Paz nos lo menciona, ¿no? En el laberinto de la soledad, cómo nos burlamos de la muerte, cómo es parte de nosotros, cómo se nos exige, de pronto desde no sé si es la ignorancia o desde la explotación capitalista, ¿no? Regresa a la normalidad, tienes que seguir produciendo porque el que no produce no existe, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Desde esta visión capitalista hay que producir, y de pronto también desde el volvernos, no sé cómo vean esta última propuesta, pero volvernos a encontrar como personas, como humanos, donde irremediablemente compartimos experiencias, sentires no iguales, no de la misma intensidad, pero las compartimos, particularmente las pérdidas. Justo como decíamos al principio, una pérdida, una muerte, el duelo nos confronta con nuestra realidad, y lo conversábamos al principio, ¿no? Cómo nos catapulta a entender que hacia ese camino, hacia ese punto, también vamos nosotros. Sí, sí, creo que es una muy buena propuesta y también reconocer que estar revisándonos constantemente y digo, como que todo vemos o todo haya como que estar como todo el tiempo no creyendo a lo que estamos sintiendo o pensando, solo si está como en esa curiosidad, ¿no? Constante hacia nosotros mismos, mismas de qué estoy sintiendo en este momento, a qué me está recordando, me duele ver así a otra persona, también creo que es importante expresar el dolor a la otra persona que me atraviesa al verle así, ¿no? Y la compasión, creo que es clave la compasión para poder acompañar a alguien más, que la compasión, bueno, es el poder estar presente y poder decirle a la otra persona, aquí estoy para ti, necesitas un té, necesitas una cobijita, ¿qué necesitas? ¿No? Creo que sí, con eso también yo cerraría con esta pregunta importante del preguntar, del no dar por hecho, de está bien, no está bien, y justo también de lo que decías hace rato, de normalizar ese derecho a sentirnos mal, o pues sí, a no estar bien con esto, que tienen sentido como volviendo a este inicio que decíamos también de cómo nos acercamos a nuestra propia muerte, el ver la muerte de otros cerca, nos acerca a nuestra propia muerte o a la muerte de nuestros seres queridos, y ese desconocimiento de qué va a pasar cuando eso pase, qué voy a hacer, ¿no? Y creo que es importante ponerle atención bueno, creo que sería importante hablarlo con ese familiar que estoy pensando que pues sí, que al final todas nos vamos a ir, no sabemos ni cuándo ni cómo, y el poder. Otra cosa que igual hace rato decía es el tema de cuando pensamos en la muerte,
nos acerca a reflexionar y cómo estamos viviendo, ¿no? Cómo nos encontramos viviendo ahorita. Entonces, pues eso. Muchas gracias también por compartir este espacio. Gracias, Pues sí, igual, o sea, es muy fuerte estos temas y ahora que lo dices, ¿no? De hablar con los familiares sobre, yo siempre es mi mamá, ¿no? Es como muy puntual de, oye, cuando pase esto y yo, no, eso no va a pasar, ¿no? Ni me hables. Pero ya, o sea, hace poco me dijo, a ver, sí va a pasar, ¿no? Y entonces tienes que estar bien. Evidentemente le dije, obvio, eso no va a pasar, pero exacto, ¿no? O sea, con estas nuevas herramientas que yo he recogido como a lo largo de este tiempo, es como, ay, o sea, sé que va a doler, pero sé que voy a estar bien, ¿no? Y creo que es muy importante hablarlo con la pareja, con los hijos, ¿no? Con los papás, o sea, no dejarlo de lado, porque justo desde el inicio, ¿no? Del podcast fue lo que dijimos, o sea, no lo hablamos porque nos da miedo y nos da terror y no, esto no va a pasar nunca, ¿no? Y sí va a pasar. Y entonces es bien importante estos pasos, ¿no? Así de, bueno, cuando pase, quizá mentalmente un jueguito, ¿no? Anotarlo, o sea, porque sabemos que ahí va a estar. Y quizá cuando pase y yo lea lo que escribí, me va a recordar, ¿no? Que sí sé, ¿no? O sea, que quizá no es un camino que debo de seguir a B y C, pero sé cómo debo de reaccionar, ¿no? Mis primeros auxilios emocionales. Creo que es importante y me quedo con esto, ¿no? De trabajar primero en mí, ¿no? Primero en mí para que yo esté bien, ¿no? O yo logre respirar y ser no productiva, pero productiva conmigo misma en realidad, ¿no? O sea, de mínimo, toma agua, come, ¿no? No se te olvide dormir y no a dormir y después poder ayudar al otro, ¿no? Creo que es esta empatía que se nos olvida que a veces la tenemos, ¿no? O sea, porque no los vemos, o sea, pero sí, aquí estoy, ¿no? O sea, creo que me quedo con esto de necesito verte, que me veas y que caminemos juntos. Muchas gracias. Qué interesante. Rescato esto último, el volvernos a reconocer como personas, como humanos, pero también el darnos la oportunidad de caminar juntos, ¿no? En nuestros procesos, en nuestros dolores. No experimentamos la muerte porque claramente no sabemos qué pasa cuando termina la vida. No hay claridad, no hay conocimiento, pero en este no conocer, pues estamos padeciendo la muerte del otro desde el impacto de nuestra persona, nuestros pensamientos y por supuesto el impacto de la ausencia del ser que queremos, de la ausencia del ser amado, del mejor amigo, la mejor amiga, del perro. Así lo padecemos. Por eso es importante que traigamos este tema a la mesa, que tengamos estas conversaciones, no desde el chiste, no desde, si no, te voy a venir a jalar las palas, no, es como esta realidad que irremediablemente nos va a doler a todas y todos. Hablar sobre la muerte nos recuerda lo importante, me parece que es la vida y evidentemente como consecuencia nos prepara también para enfrentar este momento porque construimos relaciones con personas, ¿no? Construimos relaciones que nos vinculan tan profundamente que cuando la persona se va y experimentamos este dolor, eh, cuando le tenemos que despedir, cuando tenemos que alejarnos por la situación, por la muerte, híjole, esta visión del no nos vamos a volver a encontrar duele y lastima profundamente, rasga algo nuestras emociones y bueno, es un restart para nuestra vida. Tenemos que considerar que hay factores como la edad, enfermedades, las causas de muerte, la cercanía con la persona, o si tuvimos o no una despedida puntual o previa, hacen que estas pérdidas, estos momentos, pues de pronto duelan o sean más vívidos que a lo mejor la historia de otras personas, ¿no? Eso, de eso queremos compartir y estamos compartiendo en el guión de Exequias. Este es un cortometraje que presenta la historia, o cuenta la historia, mejor dicho, de 3 funerales. En palabras de nuestra directora y nuestra guionista, Nidia Santamarina, eh, es una antología cinematográfica que surge desde entender, y ojo con esta palabra,
desde entender que la muerte se vive distinto, porque cada vida es distinta. De eso se trata Exequias, de contar estas historias, y de pronto me atrevería a sumar a estas palabras el espejearnos, o el echar un vistazo de pronto a estas historias, a cómo lo estoy viviendo. Amigas, amigos, cuéntanos ahí en redes sociales, ¿tú qué opinas? ¿Cómo has experimentado? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has sentido? Hay que empezar a utilizar esa palabra también. La muerte de un ser querido. Gracias por esta conversación, Eri, Fabiola, por estar acá. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Gracias a la producción que nos estuvo acompañando en la preparación de este espacio. Gracias por sumarte a la conversación. Y antes de despedirnos, queremos invitarte, y te quiero invitar, ¿no? A que si tú quieres profundizar en esto, saber más, apoya este proyecto, la producción de este cortometraje Exequias. Así nos encuentras en la plataforma de fondeo GoFundMe. Dale, vente, te esperamos y acompañémonos. Gracias.